muy importante y muy fundamental. El eslogan es la publicidad millonaria que nosotros hacemos para Monaví. El Monaví, si contratara a Televisa, pagaría millones de dólares. ¿Ustedes creen que con esa publicidad bellísima que tenemos de nuestro jugo, con esa botella así derramándose en el vaso, esos videos como el proceso extraordinario, cualquiera de esas imágenes que pusieran en Televisa, ¿ustedes creen que venderían? Sí, pero no tanto. Pero muchísimo, venderían muchísimo, se lo garantizo, toneladas de botellas venderían, por supuesto que sí. Por supuesto, es muy sencillo porque tenemos la imagen, la calidad, está todo hecho. Y unos cuantos testimonios que pusieron ahí, venderían miles y miles y miles de botellas sin nosotros. Pero afortunadamente somos nosotros los encargados de la publicidad. Entonces tenemos que ser publicistas muy agresivos, publicistas muy efectivos, y tenemos que valorar dos cosas muy importantes de nosotros. Nuestro tiempo en primer lugar. El tiempo vale oro, el tiempo es más valioso que el dinero, ¿es cierto? Sí. Tenemos que valorar nuestro tiempo inmensamente y no perder ningún minuto de tiempo, no tirar nuestro tiempo a la basura. Tenemos que ser súper efectivos con nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Por eso a mí me fascina el eslogan. Yo quisiera que de verdad el eslogan sea parte fundamental del negocio que ustedes están haciendo, porque es la publicidad más efectiva que yo he visto y que he comprobado además. Ayer platiqué con la CENET. A ver, venga CENET, para que me compartas eso, por favor. Llegó una invitada que es una líder de otra compañía y dos de mis líderes que estaban ahí la conocían y la saludaron. Cuando yo les pregunté que por qué ellos no la habían invitado, dicen, es que estábamos esperando a tener un mejor cheque para invitarla. Y luego cuando le pregunté a mi otra líder, ¿por qué no la habías invitado? Dice, sí la invité, pero me mandó por un tubo. Y cuando le pregunté a la persona que le invitó cómo le hizo, dijo, yo ni siquiera la conocí en persona. Dijo, yo la contacté por teléfono y le dije mi eslogan. Gracias, CENET. María me dio el eslogan, me lo dictó, yo lo volví a hacer, llamé a esa persona, lo único que hice fue así, leerlo, literalmente leerlo. Mi llamada solamente era para saber si estaba abierto o si estaba cerrado. Él me dijo, sí, pero yo ya no escuché nada. Yo dije, sí. Entonces le hablé a María, le dije, María, ya está puesto para mañana, concreta la cita y ya puedes ir a verlo. Y eso hicimos. Lo único que hice fue leer el script que me dio María. Entonces, los scripts funcionan, los guiones funcionan. Así es, gracias, Andrés. Recuerden que el eslogan es un script de invitación. El eslogan tiene 5 puntos. El primero de los puntos es hablar de ti, desde tu corazón, tu verdad. Ese es el punto número 1. Hablar de ti, desde tu corazón, tu verdad. Donde tú dices algo de ti, donde tú le transmites a la persona algo que ella ya sabe. Porque generalmente hablamos con personas que ya conocemos, que ya nos conocen. Entonces, cuando dices algo de ti, la persona le hace sentido y crea un nivel de confianza que más adelante, cuando le digas el resto de la historia, el resto del eslogan, la persona va a decir, cierto, va a tener más credibilidad en lo que tú le vas a decir cuando hablas de ti, cuando hablas de quién eres tú. Al hablar de ti es muy importante compartir la parte exitosa de ti, esa parte de la que te sientes orgulloso. Esa persona a la que le estás diciendo tu eslogan tiene que generar un sentimiento de yo quiero hacer equipo contigo, yo quiero hacer equipo con esta persona por lo que tú estás diciendo de ti. El punto número 2 del eslogan es hablar del proyecto o negocio, donde tú hablas por qué elegiste hacer este negocio, por qué elegiste la industria, por qué estás tomando esta decisión, donde tú dices, estoy trayendo un negocio a México, estoy reunido, estoy asociado con un grupo de expertos para expandir un proyecto nacional o internacional o global, donde tú dices, por mucho tiempo estuve buscando un proyecto que verdaderamente reuniera todo lo que yo estaba buscando y acabo de encontrar el negocio que yo necesitaba, el negocio adecuado para mí, para mi familia. Tienes que ponerle un interés al proyecto, que tú mismo puedas hacerle sentir a la persona con la que estás hablando
que estás entusiasmado, que estás convencido, que tienes la visión, que este proyecto realmente va a venir a hacer un cambio en tu vida. Muy bien, el punto número 3 es hablar de dinero. Todas las personas tienen diferentes intereses por los que quieren hacer algún tipo de actividad, pero en su gran mayoría las personas desean generar dinero. Las personas requieren ingresos adicionales. Las personas que no lo tienen requieren más, y los que ya lo tienen siempre están buscando cómo generar más. Entonces, es muy importante esta parte donde tú hagas que la persona abra sus oídos, abra su mente, porque le estás diciendo, y voy a generar $500 a la semana sin dejar de hacer lo que hago, o voy a generar $500 adicionales a lo que genero en mi trabajo actual, o voy a generar 2 veces lo que genero en mi trabajo en un mínimo de tiempo, nada comparado con todos los años que tengo trabajando, o bien voy a generar un ingreso de $200 a la semana, aun cuando ya tengo una pensión. Cosas así, o sea, tenemos que encontrar una manera de transmitirle a la persona una seguridad de por qué estamos en el negocio. Además, recuerden que el eslogan es un decreto. El eslogan es donde todos los días reafirmamos a nosotros mismos, a nuestra mente, a nuestro corazón, a Dios, lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Entonces es muy, muy importante el ponerle una cantidad al eslogan. Tengan la certeza que cuando ustedes generen $200 van a ganar 400, y después cuando generen 400 van a decir quiero ganar 800. Siempre vamos en un proceso de expansión, porque nuestra mente se va habituando, se va acostumbrando al dinero que nosotros vamos ganando, se va expandiendo en la medida en que ya le demostramos que somos capaces de ganar determinado dinero. Entonces, esa es una parte crucial, fundamental. Muchas personas tienen miedo de hablar de esta parte, la parte de ponerle dinero al eslogan. No hay que tenerle miedo, es un momento muy bueno para poder decirnos a nosotros mismos, estoy listo para ir a mi siguiente nivel económico. Entonces ponle a tu eslogan, ¿cuál es tu siguiente nivel económico? Lo que tú quieres lograr como primera meta. Y de ahí cada vez tu eslogan va a ir creciendo, como fue creciendo el mío. Año tras año, mi eslogan ha ido cambiando, hablando de dinero. Y es extraordinario. Yo soy testigo de lo que se puede generar en la industria a través de creértelo, a través de decretar cuánto dinero vas a generar en la industria. Muy bien, ese es el punto número 3. El punto número 4 en el eslogan es edificar a la persona con la que estás hablando. Explicarle a la persona por qué pensaste en ella. Y ahí es muy importante decir la verdad. Todas las personas con las que tú piensas en invitar, cuando las pones en tu lista de contactos, las pones porque tienen algo especial, por lo que tú quieres hacer un equipo con ellas. Entonces es muy importante que tú en el punto número 4 a la persona le digas, y pensé en ti porque tú eres una persona muy inteligente, porque tú eres una persona que admiro mucho, porque he visto tu trayectoria de vida, porque he visto cómo has luchado y sacado adelante tu familia, porque yo claro que quisiera hacer equipo con una persona como tú, porque estoy buscando socios con el perfil que tú tienes. La persona va a poner mucha más atención y se va a sentir agradecida y reconocida, que es algo que todos los seres humanos necesitamos todo el tiempo. El punto número 5 en el eslogan es ponerle sentido de urgencia y cerrar una cita. El sentido de urgencia es cuando le dices a la persona con la que estás hablando, te urge ver esta información. Es muy importante que revises la información cuanto antes. Tengo la certeza que si revisas la información de inmediato, puede cambiar tu vida. Tienes que revisarlo cuanto